Como comentaba Mauricio al principio, particularmente los últimos 24 meses, parte de mi responsabilidad fue liderar un equipo de innovación, equipo de innovación e ingeniería para Microsoft a nivel global. Y parte de nuestro trabajo era justamente, junto con las 500 empresas más grandes del mundo, desarrollar escenarios de transformación digital. Claramente con una alta componente de negocio y con una componente fundamental de tecnología aplicada a generar un retorno, un impacto y un valor para cada una de estas organizaciones y para sus clientes. Entonces creo que sí, es importante, para empezar y para poner en contexto algo en lo cual seguro estamos todos en tema, pero hay una frase que lo resume bien y es: hoy cualquier compañía es y se transforma en una compañía de tecnología. Y esta frase lo que busca representar de alguna forma es Gartner, la compañía de research en el área de tecnología, alrededor del 2010, instauró esta frase que resume bien el concepto. Toda compañía es una compañía de tecnología. Every company is a software company. En términos de lo que busca representar en forma bien sencilla es cómo cada compañía depende de la tecnología como un generador de diferenciación, como un generador de oportunidades, como un generador de ventajas competitivas y como un generador de dar nuevas y crear nuevas experiencias para los clientes. Entonces, déjenme llegar a compartir algunos ejemplos específicos. Y para eso yo creo que hay un modelo conceptual que es interesante y que es útil para cualquiera de sus empresas en términos de conceptualizar la transformación digital. Y yo puedo ver la transformación digital en dos grandes ejes. Uno es el pasaje a lo digital, que genera mejoras significativas o disruptivas en las operaciones, acá lo puse en el eje y era así, y transformación de lo tradicional a lo digital en aquellos aspectos que lo que generan es un cambio de la ecuación de valor o que incrementan la ecuación de valor de mis productos y hacia mis clientes. Y déjenme compartir algunos ejemplos tratando de ilustrarlos y conceptualizarlos en este escenario, que insisto, los invito a pensarlo porque esto también parte de lo que nos hace reflexionar es, por ejemplo, cuando interactuamos somos una compañía que tiene un área específica de tecnología, esto lo que nos lleva es a la conversación de cuáles de nuestras inversiones y cuáles de nuestros proyectos tienen que ver con mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia, nuestra operación, en cierta forma reducir nuestros costos o hacer más efectivas nuestras inversiones. Y otra línea de inversiones y otra, llamémosle otra arista de la transformación digital, que es aquello que impacta directamente en nuestros clientes o en el producto cambiando la ecuación de valor. Entonces, el primero de los ejemplos que quiero compartir, esto es con el principal, iba a decir fabricante, pero no es el término correcto, el principal productor de rosas del mundo, que de hecho es una empresa colombiana, que tiene como principal mercado, como mercado VIP, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia y Francia. Ese es su principal mercado. Con lo cual, para atender a ese principal mercado, obviamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene un proceso exhaustivo de control de calidad del producto. Eso quiere decir el control de calidad de las flores. Bueno, durante decenas, casi centenas de años, este es un proceso extremadamente manual, donde hay personas que tienen que revisar flor por flor para chequear la calidad y en base a eso, de alguna forma, segmentarlas para definir a qué mercado es el que va. Ese proceso manual tiene un grado de error un grado de precisión cercano al 80%, o sea, un grado de error cercano al 20%. ¿Por qué? Porque todas esas tareas extremadamente repetitivas, en cierto momento empieza a generar fatiga y esa fatiga empieza a generar error. Con lo cual, esta compañía hace ya, como decía, decenas de años, está acostumbrado a convivir con este 20% de grado de error. Pues esto claramente deteriora su producto final, no la flor en sí misma, sino lo que termina entregando. Con esta compañía trabajamos en un periodo algo así como 6 meses, un poco más de 5 meses, en base a la utilización de inteligencia artificial, especialmente en el escenario de lo que se llama computer vision, es decir, utilizar imágenes para poder analizar y tomar decisiones. Trabajamos con ellos para ver si realmente podíamos mejorar ese 80%. Y efectivamente, en base a la utilización de imágenes, es decir, una foto que se le saca a la flor en el proceso iba a decir de vuelta de producción, no es de producción, es en el momento en el cual se transporta la flor, se le saca una foto y llegamos a 96% de precisión en la evaluación de la calidad de la foto. Eso tiene un enorme impacto en términos del valor que eso genera
en las operaciones, en la eficiencia de la operación, y es un cambio significativo en las operaciones y en cómo esta compañía, en definitiva, evalúa, califica y segmenta el producto que produce. Vamos a un segundo ejemplo. Esta es una de las cadenas más importantes de producción de contenido audiovisual. En particular, esto es para un canal que lo que produce son 10 horas de contenido por día. Es decir, el resto del día lo que hace es repite programación, pero producen 10 horas de contenido por día. Y un proceso bastante común en esta industria es que una vez que se emiten los programas, después hay un proceso de auditoría y donde recién después de ese proceso de auditoría es que se factura la publicidad. Ese proceso de auditoría era un proceso manual, donde había personas que lo que hacían era analizaban cada minuto de video para detectar, en este caso particular, lo que tenían que detectar era la publicidad que aparecía en el pie de página, el pie de la pantalla cuando había un locutor hablando. La publicidad que aparecía en la pantalla que está atrás del locutor cuando el locutor está hablando. La publicidad, digamos, pantalla completa que sucede en los cortes típicos. Y la publicidad que el periodista menciona mientras que está hablando, que muchas veces conocemos como el chivo que pasa el periodista cuando está hablando. Parte del desafío aquí era nuevamente ser capaces de analizar la imagen, el audio y el texto para poder certificar qué publicidad efectivamente se generó, se emitió, se dijo y cuál no. Esto, parte del desafío que generaba para esta compañía en términos de operaciones, es que le llevaban entre 48 y 72 horas ese proceso de auditoría luego de la emisión, con lo cual la facturación se disparaba recién 48 o 72 horas. Y esto tenía un impacto directo en términos de cuándo se facturaba y, en consecuencia, cuándo se cobraba. Parte del desafío aquí fue trabajar con ellos para, nuevamente, aplicando inteligencia artificial, poder analizar cada uno de los videos, aplicando aquí distintas técnicas. Una es Computer Vision para detectar en la imagen, lo otro es lo que se llama Natural Language Processing, que es para, dado el texto, poder interpretar qué es lo que dice ese texto. Y lo tercero es lo que se llama Speech to Text, que es, dada la voz humana, transformarla a texto para después analizar qué fue lo que dijo. Efectivamente, esto lo llevamos a un 98% de precisión, lo cual también era superior al proceso, era 4 puntos superior al proceso manual. Y no solamente eso, y no solamente se reduce sino que además redujimos de 72 a 6 horas el proceso de auditoría. Con lo cual esto genera un cambio también significativo en términos de la eficiencia de las operaciones. Déjenme ir otro ejemplo más, que no tiene un valor de retorno tan claro en lo financiero, pero esta es con una de las principales compañías siderúrgicas del mundo, donde tenían un objetivo que, insisto, el principal driver no era financiero, sino que el principal driver era la seguridad de los operarios. Operarios que pueden estar operando en zonas remotas y donde muchas veces estaban solos en ese lugar. En base a la utilización de cámaras, y que hoy parte del estado de la tecnología, y luego vamos a combinar un poco esto con el estado de la tecnología, parte de lo que nos permite es hacerlo a costos razonables, y el por qué hoy tenemos una conversación tan frecuente alrededor de la transformación digital, obviamente que tiene una componente con que tanto la tecnología como los costos de la tecnología nos habilitan a llegar a ciertos escenarios que quizás hace 5 años eran prohibitivos. Pero en este escenario, lo que estamos hablando es de la implantación de cámaras de muy bajo costo, que lo que permiten es, en base al análisis de las imágenes, detectar situaciones de riesgo y disparar alertas automáticas. En este caso, este, motor de inteligencia artificial es capaz de, dada la imagen, identificar una situación en la cual un operario se cae o un operario se queda quieto durante un cierto periodo de tiempo para, a partir de eso, disparar una alerta automática de seguridad. Y de hecho este proyecto, esa fue la primera fase. La segunda fase, y esto también es algo bastante común cuando decidimos de alguna forma digitalizar un proceso, que es, hay una primera fase de valor en esa digitalización y típicamente luego surgen nuevas oportunidades construidas sobre eso. En este caso el primer objetivo era seguridad, pero una vez que estaban las cámaras
Y una vez que estaba la infraestructura y que esa parte estaba funcionando, trabajamos en lo que podríamos llamar una segunda versión, que era Asset Management, es decir, administración de valores, específicamente de ciertas maquinarias. Y lo que se incorporó fue que las cámaras detectan la presencia de ciertas maquinarias y de ciertas herramientas específicamente, con lo cual hoy se puede hacer una búsqueda digital de dónde está una máquina determinada o dónde está una herramienta determinada, y la búsqueda esa lo que está haciendo es, está cotejando la información de las imágenes tienen identificada una máquina o una herramienta en particular, y eso lo que me permite es tener un control de activos en tiempo real, y donde lo que sé es no donde alguien dijo que estaba, sino dónde está realmente ese activo, esa herramienta o esa máquina. El tercero de los ejemplos que quiero compartirle, esto es con un retail que tiene una fuerte presencia online. Y pensemos en un retail que tiene en el orden de 800 comentarios diarios para una línea de producto específico. 800 comentarios diarios. La pregunta es viable que alguien, por ejemplo, un product manager, un category manager, lea los 800 comentarios diarios para hacer un análisis? La respuesta claramente es no, ni aunque tenga varios haciéndolo. Muchas veces, de hecho, parte de lo que se hace es, bueno, ¿qué es lo que hago? Miro en base a un filtro, en base a la cantidad de estrellitas, o del 1 al 5, cómo rankearon un producto, y lo que elijo es el top y el bottom, elijo los mejores. Ahora, ¿qué sucede? Hoy ya está plenamente identificado que es mucho más fiel la representación de la satisfacción o insatisfacción del usuario, lo que está en los comentarios, que la cantidad de estrellas. De hecho, los usuarios son más descriptivos y al mismo tiempo, insisto, más fiel respecto a su satisfacción o insatisfacción en base a cuando escriben, que simplemente. De hecho, ya una vez que logramos estudiar tanto las estrellas como que logramos estudiar los textos, lo que vemos es que hay una discrepancia clara y donde, insisto, es mucho más fiel el texto. Hoy, lo que podemos hacer es analizar cada uno de esos textos para sacar inteligencia del todo. En particular, en este caso, lo que hicimos fue analizar cada uno de los textos aplicando una técnica que se llama, y comparto algunos de estos nombres para que luego ojalá resuenen y eventualmente disparen ideas entre ustedes, lo que se llama Sentiment Analysis, que es el análisis de sentimiento de un texto, que lo que nos permite es, con un enorme nivel de precisión, el identificar si el comentario es negativo o positivo. Y luego yo puedo aplicar una segunda técnica, que es lo que se llama Keywords Extraction, la extracción de palabras claves. Entonces yo en este caso puedo saber que el comentario de esta afeitadora, en este caso, puedo decir el comentario es negativo, y de lo que habló fue de la duración de la batería. ¿Qué sucede? Esto, en términos aislados, no me sirve nada porque de vuelta es un comentario en 800. Ahora, cuando yo lo que puedo saber es que el 70% de los comentarios negativos sobre este producto de lo que hablan es de la batería, esos son insights para un category manager o para un product manager. Eso es lo que le permite tomar una decisión de decir, este producto lo tengo que cambiar, o en este producto tengo que cambiar el posicionamiento respecto a la duración de la batería, o respecto a si corta bien o no corta bien, o respecto al service que tiene. Con lo cual, yo puedo aquí, este es un ejemplo claro, donde de un enorme volumen de datos, yo lo que puedo realmente es extraer inteligencia que me permita tomar mejores decisiones. Insisto, en este caso lo que se le termina entregando al Product Manager es, en el volumen de comentarios, qué es lo que están diciendo de positivo y qué de lo que están diciendo de negativo. Pero no solamente mirando el top y mirando el bottom, sino que mirando la totalidad e interpretando semánticamente, es decir, desde el punto de vista del significado, qué es lo que están diciendo mis clientes y mis usuarios. Y el último de los ejemplos que quería compartir en esta línea con ustedes, para luego ir digamos, de alguna forma a compartir algunos aprendizajes y algunas impresiones generales en base a el llevar adelante estos y otros varios proyectos. Esta imagen es de una compañía del Reino Unido que se llama Monzo. Monzo es una de las primeras compañías en el Reino Unido, que en realidad no debería ser compañía, debería ser banco, porque es una startup que tiene la licencia del Banco Central para operar como un banco. Monzo es un banco sin sucursales. Monzo es un banco 100% digital. Monzo es un banco que se dedica a una sola línea de producto y se dedican a hacer eso extremadamente bien. Y esa línea de producto es cuentas de pago de sueldo. Pero nacen con una mentalidad digital. Y con esa mentalidad digital con la que nacen, por ejemplo, hacen cosas del estilo de
las personas como vos, que ganan tanto porque tienen mi cuenta de pago de sueldo, gastan menos en esto, esto y esto. Las personas como vos, y me empieza a hacer recomendaciones en base a la información colectiva que tiene de todos los usuarios. Y entonces esa, digamos, simple cuenta de pagos de sueldo pasa de transformarse en un banco digital que lo que opera es con una cuenta de pago de sueldo a ser mi advisor financiero. Y obviamente todos rápidamente podemos extrapolar las oportunidades que eso genera de negocio cuando pienso en me transformo el advisor financiero de cada uno de mis clientes y de cada uno de mis usuarios. Construyendo, de hecho este es un buen ejemplo porque este es uno de estos ejemplos de cómo la competencia viene de lugares inesperados. Y esto es un ejemplo típico en la industria financiera, pero es un ejemplo en todas las industrias. En este caso es como los bancos típicamente y naturalmente, como todas las compañías, estamos mirando a nuestros grandes competidores que están al lado y que tienen sucursales cerca nuestro y que compiten en el mismo mercado que nosotros, hasta que aparece alguien que viene completamente de afuera y ve el negocio de una forma distinta, con una ecuación distinta y con una propuesta de valor distinta. Entonces, en este escenario, digamos, la transformación digital viene por un nuevo player, un nuevo jugador en mi industria y donde lo que busca es, desde el momento cero, conceptualizar digitalmente el negocio. De hecho, construyendo sobre el escenario del sector financiero, bueno, estas son las experiencias diferenciadas del cliente, modernizar los pagos, gestionar el riesgo, la competencia, el buscar combatir el delito financiero. Estas son las prioridades del segmento financiero. Las prioridades del segmento financiero. Cuando estoy parado en una industria específica, y tomo por un instante el ejemplo del segmento financiero, que probablemente es bastante fácil para ver para todos, porque o estamos más vinculados, o al menos somos clientes, parte del desafío y la pregunta que como organización tenemos que hacernos es cómo en cada una de estas líneas que es prioridad para mí, puedo generar diferenciación y ventajas en términos de las operaciones o de la propuesta de valor en base a tecnología. Y es ahí donde yo creo que hay 5 grandes pilares que es importante conceptualizar y desarrollar capacidades dentro de la organización. Por supuesto, entender cuáles son las tendencias del negocio. ¿Sí? Que si hiciéramos con el ejemplo financiero, es de lo que estábamos hablando antes. En entender, la industria va para este lado, mis competidores se mueven hacia este lado, los nuevos jugadores en la industria van para ese lado. Es entender qué es lo que está pasando con el ecosistema y, digamos, el mercado y la industria en la cual me muevo. Lo segundo es mi conocimiento del negocio específicamente. Obviamente yo entiendo cómo funciona, entiendo cómo reaccionan y ojalá cuanto más mejor, entiendo cómo funcionan mis clientes, entiendo cuáles son aquellas palancas sobre las que si yo activo, bajo la rentabilidad pero incremento los clientes, o cómo puedo jugar con las distintas variables. Es mi conocimiento sobre mi negocio y mi conocimiento sobre el cliente. La quinta, digamos, si esto lo veíamos en términos de dimensiones, diría la tercera dimensión es el potencial de la tecnología. Si yo dijese, bueno, yo vuelvo al ejemplo financiero y me concentro en una componente específica que es la gestión del riesgo. Bueno, desde el punto de vista de la capacidad de la tecnología hoy, ¿cuál es el cruce del estado del arte de la tecnología con mi prioridad estratégica de la disminución del riesgo? Bueno, ahí por ejemplo entra el escenario de mejorar el credit scoring en base a la aplicación de modelos predictivos o de inteligencia artificial, por poner un ejemplo concreto. Pero ese es el cruce de dimensiones entre mis prioridades, las tendencias de la industria y la capacidad de la tecnología. La cuarta componente es la capacidad de ejecutar. O sea, yo miro, bueno, cómo generar estos escenarios de inteligencia artificial es la capacidad de ejecutar, y donde la capacidad de ejecutar puede venir dado porque tengo el conocimiento, porque tengo las habilidades dentro de la organización o porque soy capaz de identificar un socio tecnológico que pueda trabajar conmigo teniendo entendimiento tanto de la tecnología y de la implementación de la tecnología como también de la mirada vertical o de mercado o de mi industria. Y el quinto componente, nada menor, que yo describía ahí como personas y procesos, y yo diría personas, procesos y lo englobaría en cultura. Es decir, muchos de estos cambios lo que generan es, primero, genera un cambio en la forma en la cual estábamos acostumbrados a hacer las cosas, y eso es un cambio cultural. Y un cambio cultural lo tenemos que tomar desde la perspectiva de las personas, de las habilidades, de los incentivos
y del liderazgo. Cada una de esas componentes es importante para poder generar un cambio cultural. Y esto es importante conceptualizarlo en términos de esto no es nada más vengo e implanto tecnología y está buenísimo y genera un retorno, pero la pregunta es el impacto en las personas que llevan adelante esto, las personas que van a interactuar con mis clientes, que de alguna forma, ojalá positiva, se vean beneficiados con los cambios que estoy haciendo. Pero ¿cuál es el efecto propiamente en la cultura, en las personas y en la organización? Y específicamente cuando pensamos en tecnología, hoy hay, bueno, la palabra disrupción está un poco sobreutilizada, pero claramente hoy hay ciertas tecnologías que son generadores de disrupción o son generadores de rápido impacto utilizada de la forma adecuada. Claramente, y si me preguntan, si me dijesen, bueno, ¿cuál es yo diría es inteligencia artificial en diferentes facetas? Y verán que en varios de los ejemplos de los que hablaba al principio tiene una componente en esa línea. Es uno de los principales generadores, insisto, aplicado en el escenario correcto, de la forma correcta y en el contexto correcto. Algunos comentarios para redondear. Primero, hay un desafío al cual todas las empresas se enfrentan a la hora de abordar proyectos de transformación digital, además de los que comentaba previamente, de las 5 dimensiones que comentaba previamente. Y esa es la pregunta de adoptar o construir. ¿A qué me refiero con adoptar o construir? Déjenme ejemplificarlo con un caso claro. Uber. Uber, en su primera versión, ¿alguien sabe qué mapas utilizaba? Uber usaba los mapas de Google. Uber, en su primera versión, utilizaba los mapas de Google. Es decir, ¿qué decisión tomaron? Tomaron la decisión de adoptar. Es decir, adoptaban un servicio, adoptaban y consumían un servicio que hacía alguien más que lo tenía muy bien evolucionado. ¿Hasta que qué pasó? Llegó un punto en el cual se dieron cuenta que los mapas, la calidad de los mapas, el desarrollo de los mapas, era un activo fundamental para la compañía. Era un activo fundamental para generar valor, para optimizar el tráfico, para luego optimizar nuevos negocios como es, por ejemplo, el de delivery. Entonces se dieron cuenta que esa tecnología en particular ya no podían depender de alguien más, ni que hablar que alguien más que podía transformarse en un competidor, pero no podían depender de alguien más. Y ahí tomaron la decisión de decir, tenemos que construir. Y el construir, lo diría de otra forma, como es generar nuestra propia propiedad intelectual para aquellos escenarios que son claves en la generación de valor de mi producto o servicio. Y digo para aquellos escenarios que son clave, porque este es un equilibrio bien importante en términos de sí identificar cuáles son aquellas cosas que tengo que desarrollar yo mismo o con un socio tecnológico, pero desarrollarlo donde yo tengo el control y la propiedad intelectual, versus aquellos escenarios donde en realidad lo que tiene todo el sentido es adoptar apalancándome en alguien que es extremadamente bueno haciendo eso. Y pongo un ejemplo en el cual me voy al otro extremo, que es una herramienta de analytics, por ejemplo, una herramienta de visualización de grandes volúmenes de datos. Hoy hay 3, 4, 5 grandes jugadores a nivel mundial donde no tiene ningún sentido ponerme a desarrollar una herramienta de analytics adentro de la organización. Hay compañías que lo hacen, no sé, pero es una demencia si lo llevamos a términos muy prácticos. ¿Por qué? Porque hay otras varias compañías que se dedican a eso, que son extremadamente buenos en eso, que eso no me va a dar al hacerlo no me va a dar una ventaja competitiva y que de hecho cuando uno está adoptando un producto, cuando uno adopta un producto, parte de, y particularmente del escenario de tecnología donde las cosas se actualizan, uno está de alguna forma adoptando dos cosas. Está adoptando un producto y está adoptando un compromiso de futuro, una expectativa de futuro. No parte cuando adopto una tecnología, parte de lo que estoy adoptando y estoy apostando es a cómo esa tecnología va a evolucionar en el tiempo y yo voy a evolucionar en el uso liderado por ese proveedor tecnológico. El ejemplo de Analytics es un muy buen ejemplo en ese sentido. Entonces, ya para redondear algunas ideas. Yo creo que el éxito depende, si tuviera que simplificar, de 3 grandes variables. La primera es, obviamente, que es el conocimiento del negocio, tanto de mi negocio como de qué está pasando en mi ecosistema, en mi industria y en mi mercado. La tecnología vista desde el punto de vista de entender cuál es el estado del arte de la tecnología para poder maximizar su uso y para el uso y la aplicación adecuada de la tecnología en aquellos escenarios donde realmente
genera valor. Y como decía antes, desde el punto de vista de capacidades de la organización, en términos de capacidades, habilidades, y diría, se lo englobaría en liderazgo como forma de generar un cambio cultural y una transformación. No solo en lo digital, no solo generada por la tecnología, sino también en términos de cómo impacta a la organización como un todo, a las personas y a los procesos. Con esto, muchas gracias y creo que tenemos un espacio para... Gracias.